Hola, hola, espero que se encuentren bien. En este momento vamos a continuar con el curso de la filosofía del derecho de Hegel, parágrafo por parágrafo. En esta ocasión nos va a presentar Javier Valladares Gómez, quien es doctor en filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Realizó estudios de doctorado en la misma universidad con la investigación titulada Soberanía y subjetividad, regulación de la violencia y pacificación de la aristocracia medieval. Es organizador del Congreso Internacional de Estudios Hegelianos desde el 2013 y coordinó el libro Ayotzinapa y la crisis política en México en el 2016 y Hegel, Ontología Estética y Política en el 2017. Entre sus publicaciones encontramos Armas y Señorío en la revista Murmullos Filosóficos de la UNAM, Diferencias e implicaciones del concepto de categoría en Kant y Hegel, en Aportes del itinerario intelectual de Kant a Hegel en el 2014, es el Estado, soberanía y normalidad en Ayotzinapa y la crisis política en México en el 2016, Parlamentarismo y democracia, la crítica al parlamentarismo de Carl Schmitt en Diotima en Revista Científica de Estudios Transdisciplinaria en México en el 2016, el fundamento determinado en Hegel, Ontología Estética y Política, en el 2017, la transición de la contradicción al fundamento de la ciencia de la lógica y en la enciclopedia, publicado en Hegel y el proyecto de una enciclopedia filosófica en el 2017, y junto con el doctor Sergio Pérez Cortés publicó Morir por la Patria, una presentación, Kantorovich, Pro Patria Mori en el pensamiento político medieval en el 2018. Y sin más por el momento, vamos a dar inicio al parágrafo 199, que empieza con la parte del patrimonio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Valladares. Yo voy a hablar de los parágrafos 199 al 208, que se corresponden al tercer momento del sistema de las necesidades, titulado el patrimonio. Como ustedes recuerdan, la eticidad consta de tres grandes partes, de tres grandes secciones, que son la familia, la sociedad civil y el Estado. Al principio de la sección dedicada a la sociedad civil, Hegel señala que, lógicamente hablando, la sociedad civil ocupa el lugar de la diferencia respecto de la familia. ¿Por qué? En la familia, la primera forma de la eticidad inmediata, natural, el individuo, la voluntad individual, no aparece como autosubsistente o no está constituida como autosubsistente, sino que es parte de una unidad a la cual pertenece. Por eso, es un horizonte distinto al de la moralidad y al del derecho abstracto. Ahí ya es necesario que forme parte de un horizonte ético, donde él es parte de una otredad que es él mismo, que es esta familia, ¿no? ¿Cómo ocurre o cómo aparece esta diferencia? Aparece en un primer momento como una especie de reaparición de la particularidad del individuo, porque el individuo en la sociedad civil eh, aparece en su separación de la familia, sigue siendo parte de una familia, pero ya no es lo más importante, ¿no? Ahora tiene que vérselas por sí mismo, tiene que buscar satisfacer sus necesidades a través de su relación con los otros, en una relación que no es directamente ética, ¿no? En el sentido de que no son sus familiares, ¿no? Y por eso, la sociedad civil tiene un lado que es muy individualista, por así decirlo. Incluso podríamos señalar que egoísta. Y sin embargo es solamente uno de los lados, ¿no? El otro lado que va a aparecer en la sociedad civil es el ámbito de la universalidad, que también está presente, no como una universalidad plena, no es el Estado todavía, pero sí va a tener un lado de universalidad. Por eso los tres momentos, dos de los cuales ya fueron trabajados en estos videos, Hegel habla de dos modos.
en los cuales esta individualidad y esta reciprocidad aparecen. Por un lado, el modo de la necesidad y la satisfacción, y por el otro, en un segundo momento, el modo del trabajo, ¿no? Tal vez valga la pena, antes de leer el parágrafo propiamente dicho, recordar algo respecto al trabajo que está en juego acá y que va a ser muy importante para entender el tema principal de este parágrafo 199 que inaugura la sección del patrimonio, porque de lo que se trata en este parágrafo es de que veamos la necesidad de esto que llama el patrimonio, estrictamente hablando el patrimonio universal o general. El trabajo, entonces, tenemos una nota sobre el trabajo. El trabajo ya había aparecido, si ustedes recuerdan, había aparecido en la sección del derecho abstracto, especialmente en el momento donde Hegel habla de la posesión, que antecede a la propiedad, y allí el trabajo aparecía como una actividad individual, uno podría decir incluso aislada, o propiamente dicha más bien abstracta, ¿no? ¿Por qué? Porque se consideraba que allí, que lo más importante, que era la realización de la voluntad libre y particular, tenía que pasar por su efectuación, no por su efectivización, por hacerse real, por no ser solamente pensada, sino también devenir real. Y eso ocurría, por ejemplo, en la toma de posesión, pero de manera más importante en el trabajo. ¿Por qué? Porque en el trabajo la voluntad tenía una idea, o una idealidad más bien, de satisfacer alguna necesidad, alguna necesidad, y para eso tenía que alterar el mundo, ¿no? Mediante su actividad de trabajo lo lograba, lo conseguía, ¿no? Y de esa manera, digamos, además de lograr su fin, lograba hacer efectiva, lograba hacer realidad eso que era su idea, ¿no? Entonces así ponía lo suyo en la cosa, y al estar en la cosa lo suyo, podía decir es mío, ¿no? Y así aparecía propiamente dicha la posesión, y después el reconocimiento de esa posesión, que era la propiedad. Entonces ahí el trabajo aparece como algo puramente individual. Pero en la sociedad civil, si bien se mantiene esta noción de que el trabajo es una actividad del ser humano para buscar lograr sus fines y satisfacer sus necesidades, ya no puede ser pensada como algo puramente individual, sino que ahora tiene que pensarse en relación con los otros, ¿no? Y ya no solamente en el nivel del derecho de que los otros reconozcan que el objeto trabajado, perdón, sea de su propiedad, sino más bien tiene que tomar en consideración a los otros respecto a el trabajo mismo, la forma en que se realiza el trabajo, la particularidad concreta, digamos, del trabajo, como también de las necesidades, ¿no? Por eso en las secciones anteriores se hablaba de una multiplicación de necesidades, no solamente de satisfactores de las necesidades vitales, sino también espirituales, lo cual implicaba también una multiplicación de trabajos, ¿no? Porque consumo y producción, o consumo y trabajo, en realidad son dos lados del mismo proceso, ¿no? Para que algo sea consumido tiene que ser producido, elaborado, y lo que se elabora se va a consumir, ¿no? Entonces, entre más necesidades haya, más trabajos se requieren, ¿no? Más trabajos distintos, y como nadie puede realizar todos, se requieren de algunos más, ¿no? Entonces, eso implica una consideración distinta de lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, antes de leer el parágrafo, me gustaría referirme a una de las notas de los cursos de Hegel, del 19 y 20, donde Hegel habla de una inversión que ocurre en la forma en la que pensamos el trabajo en este punto de la sociedad civil, ¿no? Que es el patrimonio, ¿no? Allí Hegel habría dicho algo como lo que sigue, ¿no? El trabajo, en la medida en que ocurre, o en la medida en la que se lleva a cabo, para la satisfacción de las necesidades, aparece, el término es aparecer, como un medio. Es decir, si solamente lo vemos como en el derecho abstracto tal vez, o desde el punto de vista individual,
vemos que el trabajo es una actividad que realiza la voluntad, pero el trabajo en sí mismo es un medio, no es el fin. El fin es la satisfacción de las necesidades o la realización de la voluntad. El trabajo es solamente un intermediario, un término medio de esa relación. Pero puntúa Hegel, continúo, en la consideración racional, sin embargo, esto es invertido, o esto se invierte. Lo esencial, dice, el fin propiamente superior del trabajo es la formación que surge para el hombre a partir de ahí, ¿no? Es decir, acá, en esta otra consideración que Hegel considera racional, el trabajo ya no es un medio, sino el trabajo es parte del fin mismo, porque ahora lo más importante no es la satisfacción de una necesidad o el goce del objeto elaborado, sino es más bien darse forma, construir, digamos, una habilidad de quien está trabajando, ¿no? Y si uno toma en cuenta esto, en cierto modo ya estaba presente en el derecho abstracto cuando hablaba de tomar posesión de uno mismo, ¿no? Del propio cuerpo. En cierto modo, eso tiene más peso aquí, porque cuando se trabaja ya desde el horizonte de la sociedad civil, en realidad no puede ser directamente el fin del trabajo, o por lo menos ya no es tan transparente, que es la satisfacción de las necesidades, porque ahora se trabaja para producir cosas que no necesitamos directamente, ¿no? Por ejemplo, si me dedico a hacer sillas de madera, las sillas de madera no van a satisfacer mis necesidades, ¿no? Al contrario, más bien no me van a servir. Yo voy a buscar manera de desprenderme de esas sillas, vendiéndolas, intercambiándolas. Y en ese sentido, dice Hegel, ahí ocurre algo interesante porque la finalidad del estar trabajando es más bien que yo perfeccione mis habilidades como carpintero, por ejemplo, ¿no? Y que las sillas que produzca cumplan con los requerimientos de la silla para que otros la utilicen y la quieran recibir a manera de intercambio o de venta, ¿no? Esto es importante porque, como se ve, entonces, en el horizonte de la sociedad civil el trabajo es algo distinto de un trabajo puramente, por ejemplo, atomizado, ¿no? Y digamos que teniendo eso en consideración, se hace explícito la dependencia y la reciprocidad que se pone en juego en el consumo y en el trabajo en la sociedad civil, ¿no? Entonces, creo que con eso en mente podemos comenzar a leer el parágrafo 199 para ver de qué va esto del patrimonio, ¿no? Entonces comienzo a leer el 199, allí se lee: en esta dependencia y reciprocidad del trabajo y de la satisfacción de las necesidades, el egoísmo subjetivo se transforma en la contribución a la satisfacción de las necesidades de todos los otros, de todos los demás, ¿no? En la mediación de lo particular a través de lo universal como movimiento dialéctico, de modo que, mientras cada uno gana, produce y goza para sí, justamente por eso produce y gana para el goce de los otros, de los demás. Es decir, aquí el trabajo ya no es entonces el trabajo individual o tomado en cuenta en su aspecto puramente individual o atomizado, sino que ya es este trabajo que produce o que elabora algo, no para el consumo propio, sino para el consumo de otros, ¿no? Pero no es un producir gratuito, ¿no? Sino que hay un egoísmo, hay un lado de egoísmo, porque el que trabaja, por ejemplo, en el ejemplo que poníamos, el que hace la silla, no lo hace porque esté preocupado porque la gente descanse o se siente cuando crea necesario, sino que más bien lo hace para sus propios fines egoístas, ¿no? Quiere hacer sillas para venderlas, para intercambiarlas y después intercambiarlas por algo que necesita, que esta persona necesita, o por dinero que después intercambiará por otra cosa que satisfaga sus propios fines, ¿no? Entonces, ahí se ve pues que el trabajo ya es un trabajo que desde el principio está pensando en los otros, pero
Hay un lado puramente egoísta que es el que impulsa, digamos, al que trabaja de satisfacer sus necesidades mediados por ejemplo, por el intercambio, ¿no? Pero tiene una cara que excede a ese egoísmo, ¿no? Porque al buscar satisfacer mis necesidades, en cierto modo estoy satisfaciendo las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque esa silla va a ser intercambiada, va a ser usada por otros. ¿Me va a dar algo a cambio? Sí, pero él también, la otra persona, va a recibir algo a cambio. Digamos, va a poder usar la silla para lo que quiera y me va a dar dinero u otro objeto que hayamos intercambiado, ¿no? Entonces, ahí se muestra claramente que la particularidad de los seres humanos no es puro aislamiento, ¿no? Sino que ya se requiere a los otros, pero aparecen mediados, ¿no? Y por eso va a introducir una idea puramente lógica que es la mediación de lo particular a través de lo universal. Es decir, tenemos puros particulares, o sea, el que vende la silla, el que vende la comida, el que vende ropas, el que vende combustibles, o el que los elabora y los pone en intercambio, todos ellos están colocados desde el punto de vista del egoísmo, desde el punto de vista de la particularidad. Ninguno de ellos representa lo universal, nadie. No hay un momento privilegiado, digamos, todos están ahí actuando teniendo en cuenta sus propios fines egoístas, ¿no? Lo universal es otra cosa, ¿no? Lo universal se constituye a través de esos intercambios, ¿no? Este es un tema, por supuesto, que no es nuevo, que ya está, por ejemplo, en las consideraciones de la economía política. Hegel en el parágrafo anterior, en alguna de las versiones, cita directamente a Adam Smith. Entonces, digamos que este es un tema que ya ha sido pensado por otros economistas, filósofos también, pero Hegel acá en lo que quiere poner acento no es nada más en repetir lo que ya han dicho otros, por ejemplo esto de que buscando realizar mis propios fines, realizo los fines generales, sino que busca dar cuenta de por qué ocurre eso, ¿no? No es nada más un efecto contingente, ¿no? Sino que hay una necesidad lógica para que esto ocurra, ¿no? Y por eso el tema principal acá es la universalidad, ¿no? Porque en cierto modo la multiplicación, o no multiplicación, la proliferación de las particularidades ya había sido expresado en el modo del consumo, de las necesidades y de la satisfacción de las necesidades, como también en el modo del trabajo. Acá entonces se parte de ese horizonte de una multiplicidad y una diversidad de trabajos, y es un ámbito de pura particularidad, y ahora de lo que se trata es de dar cuenta de esa universalidad. Cómo a través de esos particulares, dice Hegel, se media y tenemos lo universal. Y justamente no es nada más que otro. Digamos que cuando yo trabajo, otro goce después de ese trabajo realizado, y a la inversa yo goce del producto del trabajo de alguien más, porque ahí seguiríamos en la pura particularidad. La universalidad aparece en otra consideración, y empiezo a leer lo que sigue, ¿no? Hegel escribe: esta necesidad lógica que se encuentra en el entrelazamiento omnilateral de la dependencia de todos es en lo sucesivo para cada uno el patrimonio universal permanente. Subraya esa idea, esa categoría de patrimonio universal permanente, que si nos acordamos es el título patrimonio de toda esta serie de parágrafos, ¿no? Y nos pone entre paréntesis que veamos el parágrafo 170. Esta parte es muy interesante porque ya tenemos el momento de lo universal, este patrimonio universal, y es curioso que diga permanente. ¿Por qué permanente? Bueno, continúa, que encierra para él la posibilidad de participar en el mismo gracias a su formación y habilidad para estar asegurada su subsistencia. Así como lo ha adquirido por mediación de su trabajo, conserva y acrecienta el patrimonio universal.
que algunos han traducido también por producto general, riqueza general, etc. Vale la pena que le demos una vuelta a este tema de por qué introduce esta idea de patrimonio para referirse a lo universal. Así como en el trabajo, en el derecho abstracto, nos conducía a la posesión y a la propiedad, aquí va a ocurrir algo, ¿no? algo en paralelo, podríamos decir, porque la posesión y la propiedad en el derecho abstracto eran digamos, las consecuencias necesarias del trabajo o de la apropiación, de la toma de posesión, porque la voluntad ponía algo de lo suyo en la cosa, decíamos, ¿no? Y solamente requería que fuera reconocido por los otros para que deviniera propiedad. Pero esa propiedad es una propiedad privada, digamos, individual, donde la voluntad puede hacer con su propiedad lo que quiera, ¿no? Puede donarla, puede intercambiarla, puede principalmente desprenderse de esa propiedad. Pero en la eticidad eso no reaparece de manera, de esa misma manera, ¿no? Porque de hecho aparece ya antes, ¿no? En la sección dedicada a la familia. Si ustedes recuerdan, justamente en este parágrafo al que se refiere aquí Hegel, el parágrafo 170, Hegel señala o introduce la idea de propiedad familiar, pero tiene que utilizar otro término, otra categoría, que va a ser patrimonio familiar. Y esta necesidad de cambiar o de usar otra palabra, primordialmente otra categoría, pero que se ve expresada en el uso de otra palabra, se debe a que la propiedad justamente es algo que pertenece a una voluntad particular y que puede desprenderse de ella cuando lo desee y como lo desee. Pero en la familia eso ya no puede ocurrir, porque la familia ya es una unidad ética, ya no es un conglomerado de individuos, y tampoco un individuo representa, o más bien un individuo es la familia en cuanto tal, ¿no? Sino que es más bien esa relación ética, esa relación de unidad de distintas voluntades particulares, lo que hace a la familia ser la familia. Entonces, por eso esas posesiones de esa unidad ética tienen que tener determinaciones diferentes. No puede, por ejemplo, un individuo no puede desprenderse de las posesiones familiares, ¿no? Porque pertenecen a la familia, no a un miembro o a una serie de miembros de la familia, sino a la totalidad de la familia, ¿no? Por eso le utiliza el nombre de patrimonio, ¿no? Porque y patrimonio permanente, porque en tanto exista la familia tiene que tener un patrimonio, tiene que tener la forma de asegurar su propia reproducción de la vida, ¿no? Mantenerse con vida. Y es importante porque Hegel, digamos, a pesar de usar el término patrimonio en esa serie de parágrafos que empiezan en el 170, justamente busca desprenderse de la tradición antigua, según la cual el padre era el propietario, ¿no? Y de ahí el nombre de patrimonio, ¿no? Como si perteneciera al padre, ¿no? Porque el patrimonio del padre no era solamente la serie de objetos de la familia, o en este caso de la casa familiar, sino también los hijos, por ejemplo, ¿no? Los hijos aparecían como cosas. Y Hegel justamente en esos parágrafos busca romper con esa idea y digamos que busca separar la idea de patrimonio de la idea de algo que pertenece únicamente al padre, ¿no? Si bien el padre puede ser para Hegel el representante de la familia, frente a otros, no es su propiedad, ¿no? Es de la familia. Entonces, todo este rodeo era para indicar que el patrimonio, o Vermögen, del que habla acá y que algunos traducen, les decía, como producto, el término es patrimonio universal, algunos lo traducen como producto social, producto general, o riqueza general, o riqueza social. Y bueno, todas pueden servir porque a final de cuentas lo que debemos captar es que es la serie de objetos, de cosas producidas que sirven para, o elaboradas, que pueden servirnos para satisfacer necesidades, pero no únicamente, y eso es lo interesante de este concepto de Hegel, porque no se reduce únicamente a la riqueza nacional o al producto social de un país, por ejemplo,
sino que también implica la serie de habilidades, ¿no? Y esto tiene una razón lógica, no es nada más porque se le ocurrió decir, bueno, y estaría bueno que también formara parte de este patrimonio las habilidades, ¿no? Sino que tiene que ver porque, si ustedes recuerdan, el trabajo era solamente una de las formas de realización de la voluntad en la realidad, ¿no? La otra era, por supuesto, también la toma de posesión de uno mismo, ¿no? La toma de posesión del propio cuerpo. Y en cierto modo, cuando el trabajo no es un medio, sino que puede ser también un fin, cuyo fin es el trabajo formando al cuerpo, formando las habilidades, entonces, digamos, hay dos productos de ese trabajo, ¿no? La cosa elaborada y la habilidad formada en el que trabaja, ¿no? En el trabajador. Entonces, cuando Hegel habla acá de patrimonio universal permanente, se refiere a esos dos aspectos, ¿no? A la serie de objetos, de mercancías, de cosas y de habilidades también de quienes las realizan. Todo esto, dice, es el patrimonio universal, ocupa el lugar que ocuparía la propiedad en el derecho abstracto, pero acá es universal, ese es el momento universal. Todos los sujetos actúan de manera particular o buscando sus fines egoístas, pero no es inmediata la satisfacción, tiene que haber una mediación en su referencia a los otros, ¿no? Por ejemplo, mediante el intercambio. Entonces, lo que yo he producido, digamos, me da derecho a una parte del producto social, ¿no? Es decir, puedo después comprar con lo recibido por la silla, no sé, comida, ¿no? Vestimentas. Entonces, ese producto social o ese patrimonio social o general es justamente lo universal. Tiene que estar ahí presente para que opere como opera el trabajo y las necesidades en la sociedad civil, ¿no? Si no presuponemos que hay un patrimonio universal, como dice aquí Hegel, es decir, gente que está capacitada para producir, por ejemplo, alimentos, vestimentas, si no supiera eso, no tendría ningún sentido que yo elabore esta silla que decíamos, ¿no? Porque sé que hay otros trabajando, sé que voy a elaborar esta silla y que, si es intercambiada, me dará derecho a tomar parte, por ejemplo, de alimentos, etcétera, ¿no? Releo entonces para que veamos cómo ocurre esto y por qué, ¿no? Patrimonio universal permanente, ¿no? Porque no puede desaparecer, ¿no? Por supuesto que las cosas que se producen se consumen, pero de inmediatamente ese consumo produce de nuevo, ¿no? Otros productos. Por eso tiene que ser permanente y al mismo tiempo, perdón, ocupa el lugar de lo universal frente al egoísmo subjetivo de quienes buscan satisfacer sus necesidades y de quienes trabajan. Entonces releo. Esta necesidad, que se encuentra en el entrelazamiento omnilateral de la dependencia de todos, es en lo sucesivo para cada uno el patrimonio universal permanente, que encierra para él la posibilidad de participar en el mismo gracias a su formación y habilidad, para estar asegurada su subsistencia. Así como lo adquirido por mediación de su trabajo conserva y acrecienta el patrimonio universal, ¿no? Creo que la idea podría englobarse entonces como las dos caras, digamos, de esta sección que se va a llamar el patrimonio, porque hay una cara, digamos, a un lado que es el ámbito de lo puramente particular y otro que es el ámbito de lo universal, ¿no? Desde el punto de vista de lo particular, todos los individuos, todas las personas actúan de manera egoísta, trabajando y satisfaciendo sus necesidades solamente teniendo en consideración sus propios fines, y por otro lado, lo universal no radicaría en el simple hacer conjunto de todos estos particulares, tampoco radicaría en el hecho de que uno consuma la producción de otro y viceversa, sino que lo universal radica en esta idea de patrimonio universal permanente, que no son solamente lo que podríamos llamar el producto o la riqueza de un país, de una sociedad, sino además son las habilidades, la formación de quienes trabajan en esa sociedad, ¿no?
por eso acá, en otros lados, Hegel, cuando trata este tema, toca, por ejemplo, el tema de los lujos, ¿no? Y de la forma en la que las riquezas son gastadas, ¿no? Por ejemplo, dice que es muy claro que en la antigüedad el gasto de las riquezas, por ejemplo, se moralizaba, por ejemplo, cuando se ayudaba a los pobres, o habían formas para hacer que esa riqueza fuera gastada, por ejemplo, en las fiestas religiosas o en las fiestas comunitarias, etcétera, y que en algunos momentos, por algunos pensadores modernos, busca reaparecer bajo la forma de la filantropía, ¿no? Y Hegel acá, digamos, recuperando algunas ideas de economistas clásicos, toma partido por la idea de que incluso gastando en lujos, por ejemplo, se está cumpliendo con lo universal, en el sentido de que se está teniendo una actividad en este patrimonio universal o general permanente, ¿no? Porque todo gasto, todo consumo, implica también una producción, ¿no? En cambio, el solamente donar, digamos, es unilateral, no tiene los dos lados de la producción y el consumo, ¿no? Por supuesto que no, eso no quita, dice Hegel en estas lecciones que fueron recogidas por sus estudiantes, eso no quita que pueda haber momentos o casos donde donde el gasto no dé cuenta de ninguna producción, y esos son momentos, digamos, nocivos para la sociedad civil, ¿no? Bueno, con esto dejamos este parágrafo 199 y bueno, continuamos en la siguiente. Escape to the genuine Mayan culture at Tulum, Mexico. Casa Bix Abil was inspired by ancient Mayans' way of life, originated in the 12th century. The name Bixabil means, "How is your path in life?" Those are the words used by Mayans people to say, today in modern culture, hello. The meaning of our place is invite you to reflect your path in life by experiencing the unique Mayan stay. Live in a Bixabil community. Feel at home. Our place offers you the opportunity to connect to other people by Mayans experience. Perfect to families and friends for travel. Kids welcome and friends groups until 6 persons by room. Enjoy our common amenities: community kitchen, breakfast area, rooftop bar, co-working area, restroom, free bikes, and a wonderful pool.